Me besaste esa noche a la orilla del río con pasión infinita y encendiste en mi pecho una hoguera de amor. Ay, qué tierno esos besos, de esos labios tan dulces que besaban ardientes reclamando aunque sea un poquito de amor. Ay, qué linda tu mirada serena, ay, qué lindas tus caricias tan suaves, ay, qué lindos tus susurros constantes de tu boca preciosa, que me dio aquella noche a la orilla del río, la ilusión del amor. Buen día, Eduardo. Ay, qué Ya linda estamos. tu mirada serena, ay, qué lindas tus... Sí, Marco Vallejo, ya se encuentra con nosotros el ingeniero Eduardo Casati, así que vamos a la presentación, si te parece bien, para ya darle paso a él en el programa Amanecer Agropecuario. Mediante el financiamiento de Itaipú Binacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Señor Eduardo Casati, le damos la bienvenida al programa Amanecer Agropecuario que se retransmite por la Red Nacional Agropecuaria. Entre ellos participan Radio Cocuepotú de la localidad de María Auxiliadora, también Radio San Fernando de la localidad de Bellavista, como también está Radio La Costa de Concepción. Y ya tenemos el enlace y saludamos al señor Esteban Marino. Él está en la ZP12 Carlos Antonio López de Pilar. Así que, Eduardo, esta mañana con esta programación especial vamos a escuchar atentamente un capítulo más de análisis del país. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido a la Red Nacional de Emisoras, por favor. Buen día, César, buen día a la radio audiencia. Tenemos hoy un tema muy especial que se refiere a las reformas estructurales que tiene que hacer el Paraguay para alcanzar el desarrollo. Hemos venido repitiendo hasta el cansancio que Paraguay es un país con un enorme potencial, pero no alcanzó el nivel de desarrollo adecuado de acuerdo al potencial del país. Y vamos a analizar las limitaciones que tenemos. En la charla pasada habíamos dicho que tenemos una estructura administrativa que es perversa, una legislación nacional que necesita ser revisada y corregida, y explicamos todo el proceso histórico que se potenció el poder legislativo en detrimento del poder presidencial después de la dictadura, y que gradualmente se produjo a lo largo de todo el país y en todos los tres ítems principales. Una corrupción absolutamente generalizada. Bueno, yo había propuesto una reforma institucional que corrigiera las deficiencias institucionales que tenía y que se hiciera un ajuste en función de las necesidades del país. Ahí habíamos visto que el poder legislativo tiene atribuciones que no le corresponden, tiene asignaciones presupuestarias que no le corresponden, tiene autonomía para hacerse aumentos de sueldo que son desmedidos en función a la economía del país, y que aparte digita los hilos de los nombramientos del Poder Judicial, con lo cual el sistema judicial no funciona porque tiene una dependencia política con el poder político. El Poder Judicial también tiene mucha independencia económica en términos de manejo administrativo, y no hay ninguna confianza en la ciudadanía
en la administración del Poder Judicial y en la administración de la justicia. También habíamos visto que en todas las dependencias del sector ejecutivo hay uso y abuso del dinero, hay malversaciones de fondos, hay cuestionamientos permanentes de la Fiscalía, que es el órgano oficial del Estado, pero no hay sanciones acorde con el hecho delictivo que cometen, llámese senadores, llámese diputados, llámese gente del Poder Legislativo, llámese alcaldes o intendentes municipales. Tenemos una corrupción generalizada. Y ese es el mal no solo de Paraguay, sino de las mayores, de la gran mayoría de los países. Tenemos ejemplos en nuestros países vecinos de lo que eso significa. Países mucho más ricos que en lugar de ir adelante están yendo hacia atrás por una mala política administrativa y fundamentalmente por una impunidad que es escandalosa porque no hay sanción. En el Brasil se produjo una corrección muy grande de esto. El sistema judicial empezó a funcionar. Hay 2 expresidentes presos, hay muchísimos congresistas y muchísimos comerciantes y empresarios. Y ellos sacaron una ley de disminución de la pena por la delación. O sea que si yo soy imputado por un delito administrativo de desfalco al Estado y yo doy la información que permita que se destrabe la maraña y toda la gente involucrada, la sentencia que yo recibo se ve severamente reducida. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace para que la gente tenga un incentivo de declarar y contar cómo son las cosas. Bueno, en el Brasil hay cerca de 200 personas de un nivel muy importante presas en este momento. En el Perú hay 4 expresidentes presos, en Ecuador también, en Salvador también, en muchos países se está dando el fenómeno. Y estuve leyendo hace poquito la política de Singapur, que es un país absolutamente sin recursos, sin extensión, era un país sumamente pobre y basó su desarrollo en 2 aspectos fundamentales. El primero es una elevación muy grande del nivel educativo, una población no capacitada y capacitada a los niveles que se requieren actualmente. Es una población que es poco productiva. Y lo segundo, ellos implementaron un problema de que a los empleados de la administración pública le imponían penas muy severas a todos aquellos que cometían delitos financieros. Y eso no impidió que se sigan cometiendo los delitos. Disminuyó drásticamente, pero como que la gente no le tenía miedo. Seguía cometiendo y llegaron al extremo de imponer la pena de muerte. Y se acabó de lleno la corrupción. Yo no estoy proponiendo que se imponga la pena de muerte a los políticos o empresarios corruptos, pero lo que estoy pidiendo es que el sistema judicial funcione y se le mete a peso, porque hay una indignación muy grande de la sociedad paraguaya por el abuso del poder que se hace y por la impunidad de que gozan. Bueno, eso desde el punto de vista estructural, administrativo, inherente al sistema ejecutivo, al sistema legislativo y al sistema judicial. Eso ya lo tenemos clarito. Otra cosa que tenemos clarito y que vimos en la charla anterior es que hay un pésimo uso de los recursos administrativos del gobierno. Un país con 300.000 empleados públicos en el cual se gastan 1.500 millones de dólares en planilleros y gente que no cumple una función específica, con una estructura administrativa del Estado sobrecargada y con 2 tipos de funcionarios: aquellos que participan por concurso para ganarse un puesto y aquellos que son designados por el liderazgo político partidario
para ocupar una posición de confianza, que ganan salarios muy altos, que no trabajan y lamentablemente tienen la capacidad discrecional de nombrar un número muy grande de personas en las diferentes entidades, de dos maneras: primero como asesor suyo del Congreso o del Legislativo, y segundo como cupo político para ubicarle en las entidades estatales. Bueno, ¿qué está pasando ahí de acuerdo a las denuncias que se hacen? Y está pasando que es un negocio muy grande esos nombramientos, porque aparte de no requerir ninguna capacitación, tienen salarios muy altos, y esos salarios muy altos no van para los empleados, sino para los que consiguen el puesto, que cobran la mitad de la asignación presupuestaria. Vamos a suponer que a una persona se le consiga un puesto de 15 millones de guaraníes, y el senador o el diputado cobra la mitad y el empleado cobra la mitad. El empleado feliz porque tiene un sueldo por un trabajo que no hace. El senador o el diputado o el político sinvergüenza cobra la otra mitad y se amasan grandes fortunas. Bueno, eso le significa al país una pérdida de 1.500 millones de dólares. Y ahora vamos a ver qué significa eso. En el gobierno de Carter y en el gobierno de Lugo se hicieron dos cosas muy importantes. El gobierno de Carter al principio se hizo una programación de toda la inversión que necesitaba Paraguay para crear toda su infraestructura en todas las áreas, Y se llegó a la conclusión de que serían necesarios 21.000 millones de dólares para que el país tuviera los recursos para hacer todas las carreteras, para hacer el sistema de agua potable, de electricidad, de tratamiento de las plantas residuales. Nosotros tenemos el lago de Pacaraí, que es una belleza natural que tenemos, y sin embargo todas las municipalidades vierten sus desechos sin tratamiento y el lago se está perdiendo. Bueno, 21.000 millones de dólares es una cifra que el gobierno paraguayo no tiene. Entonces se institucionalizó en ese momento la inversión pública-privada, que creaba incentivos para que la empresa privada hiciera inversiones que fueran rentables y fueran de interés. Por ejemplo, cuando se estudió el problema de la contaminación del lago de Pacaraí, hay dos cosas que hay que hacer. Hay que obligar a todas las municipalidades a que controlen los desechos de las industrias y multen y cierren las industrias que siguen contaminando. Y para eso hay que hacer alguna licitación pública-privada que permita que todas las aguas residuales sean tratadas para que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente. Pero también surgieron otras cosas muy interesantes que yo no sé por qué no se habla más y no se concreta. Resulta ser que el lago de Pacaraí tiene una enorme cantidad de lodo, de esos desechos, que es millones y millones de toneladas de materia orgánica que pudiera haber interés en procesar como fertilizante. Entonces se descontaminaría el lago, se profundizaría el lago y tendríamos como subproducto un fertilizante que se puede usar como estímulo para la agricultura. Exactamente, don Eduardo, tenés mucha razón en ese sentido, porque justamente a mí me costó, es decir, un tiempo me he dedicado a investigar eso. Y justamente cuando... Bueno, vas a creer que kilómetros y kilómetros te vas por la playa ahí en la embocadura del Salado, y una cantidad inmensa de sustrato, pero de primer nivel en la costa del lago. Ahora, la cuestión del lodo que queda en el fondo, justamente son los residuos que acarrean los arroyos que proveen de agua que son los vertederos para el lago. Pero de un tiempo a esta parte hay arroyos que prácticamente desaparecieron a consecuencia de la deforestación masiva de la cordillera de los Altos, y no solamente la deforestación,
sino una urbanización desmedida se ha hecho en esos lugares. Y entonces primero que se comenzó con el cultivo masivo de la piña en la cordillera de los Altos. Eso deforestó totalmente y se aprovechó unos años, pero sin un programa de sostenibilidad de cómo mantener ese suelo. Mi amigo, aquello desapareció. Y entonces, mi amigo, después vino la deforestación de la leña, Uirapo y olería peruana. Oye, no sé, pero entonces, o acarrear sedimento, el lago vea cada vez la niña del lago o perder más profundidad. Y claro, ese es un lujo que nosotros no podemos darnos. Nosotros tenemos que trabajar en armonía con la naturaleza. No podemos destruir la naturaleza para generar desarrollo. La naturaleza es sumamente generosa. Sí, ahora hay una cosa que tenemos que reconocer, don Eduardo Casati. Todo el tiempo hemos venido haciendo muy mal las cosas y ahora estamos pagando las consecuencias. Y claro, los errores se pagan y es hora que corrijamos los errores. No vamos a echar leña al fuego sobre los errores que se cometieron, pero detectados los errores, corrijamos los errores. Por ejemplo, toda esa enorme cantidad de barro que hay en el lago de Pacaraí es materia orgánica con alto contenido de fósforo, que son fertilizantes que pueden usarse para toda la fertilización agrícola del país. Eso se puede tratar. La reforestación de todas las cuencas de los afluentes del lago puede ser un programa de política de gobierno. Puede incentivarse entregarle árboles a los campesinos y que planten, y se les paga porque planten por árbol, y que con el tiempo ellos pueden cosechar esos árboles, porque no es que no se pueda cosechar los árboles, lo que pasa es que hay que cosechar en forma ordenada. Cuando el árbol está maduro y llegó a su madurez, es el momento de cosechar. Bueno, hay que hacer un programa de reforestación de eso, hay que hacer un programa de limpieza del lago, hay miles de cosas que hay que hacer. Bueno, repitiendo y repasando, el gobierno de Cartes determinó que se necesitaban 21 mil millones de dólares y se crea la figura de la asociación pública-privada para hacer aquellas inversiones que el Estado no tuviera dinero, pero fueran lo suficientemente rentables como para que la firma privada, la empresa privada, se interesara en esas construcciones. Hemos visto que hemos realizado rutas. Por ejemplo, la ruta de Ciudad del Este está privatizada. Hace poco vino mi hija de Ciudad del Este y se fue cuando regresaron vieron que de San José ya tenemos una doble ruta de ida y una doble ruta de vuelta. Esa es una ruta privatizada y el gobierno ahí no pone dinero. Entonces, ese es el tipo de estímulo que nosotros necesitamos para que los recursos del Estado se dediquen a las cosas prioritarias y que son carenciales. Después tenemos otras cosas que son ridículas. El peaje es 5.000 guaraníes. Señores, una cerveza cuesta 7.000. ¿Cómo el peaje va a costar 5.000? Y eso hace 40 años que cuesta 5.000. Entonces, que no me lloren si se cobra 10.000 o se cobre 15.000, porque es mucho más barato que yo pague 15.000 y tenga una ruta asfaltada que tenga una ruta de tierra, que cada vez que llueva yo me quedo trancado, porque son millones de dólares lo que se pierde por falta de circulación de insumos y de productos. Entonces, esos son los cambios de pensamiento. Con gusto la gente va a pagar el peaje que se merece pagar si realmente se hace los mantenimientos y la conservación de la ruta en su debida forma. Pero si se cobra el peaje para la recaudación de los señores dueños del tesoro, nuevamente, entonces allí viene la falta de voluntad del pueblo, le saca voluntad al pueblo a contribuir. La misma cosa que la cuestión de los impuestos. Acá los politiqueros solamente piensan en aumento de impuestos, incluso a los granos, y ¿para ir dónde? Para ir a las arcas públicas. Y ese es el gran desagrado de la sociedad
y del empresariado. El empresariado dice, ¿por qué yo voy a pagar impuestos si veo que mi impuesto, más impuestos, se despilfarra? Estoy hablando que están de los 4.500 millones de dólares del presupuesto nacional, 1.500 millones de dólares es para pagar planilleros. Dejémonos de joder, señores, el modelo no aguanta más. ¿Qué quieren? ¿Que el Paraguay termine con un estallido social? ¿Que haya una guerra civil? Eso es lo que están buscando. Acrecentar los niveles de hambre de la población porque hay algunos gobernantes que son sinvergüenza y deshonestos. El modelo no aguanta. Sí, y después somos conscientes como sociedad y cambiamos la cosa. Y después que estamos pagando bastante caro los errores cometidos anteriormente y la solución no se puede conseguir del día a la noche. La solución vamos a pensar en positivo. Sí. No vamos a hacer una crítica como crítica, vamos a hacer una crítica con sugerencia. ¿Qué es lo que está mal? Corrijamos, señores. Sí, señor. Ahí hablaste de que se roban los peajes. Bueno, si se roban los peajes como se robaba antes, que se le meta preso al que robó el peaje. Acá si uno se va a Brasil, ve una ruta fabulosa y tienen un peaje muy caro, pero tienen un servicio que es de excelencia. Yo con gusto pago ese peaje y acá también se pagaría ese peaje con gusto. No, ahora por ejemplo, te podés imaginar un poco, 4 años atrás uno podía transitar en el tramo entre Arroyos y Esteros y 25 de diciembre allá hasta llegar con el empalme de la ruta que va a Concepción. Ahora, sin embargo, hay un mantenimiento interesante, entonces la gente tiene voluntad para poder aportar. ¿Me permitís un corte y continuamos contigo enseguida, Eduardo? Marco Vallejo, vamos contigo. R800, Radio La Unión, amplitud modulada. Los pequeños productores agroganaderos. Entonces genera mucho ingreso. Pero hay algunas rutas que no generan ingresos porque tienen muy poco tráfico. Entonces, esas rutas no se van a poder financiar con la ley de la inversión pública-privada, pero tiene que financiar el país, porque este es un país sin infraestructura y tenemos que destinar los recursos para que se construyan rutas por todo el país. Y con el tiempo esas inversiones se hacen muy rentables. Estaba pensando que se había llegado a la conclusión de que el país no tiene ese dinero. Falso. Puede tener ese dinero si somos imaginativos. En la Argentina se creó la ley del perdón fiscal. ¿En qué consistía? Como ellos tienen inflaciones permanentes y su moneda no vale nunca nada, toda la gente ahorra en dólares. Y esos dólares están escondidos porque varias veces cuando estaban en los bancos ya se apropiaron el gobierno de los dólares. Y mucho de ese dinero sale al exterior y está depositado en bancos en otros países. Muchísimo en Uruguay, muchísimo en Estados Unidos y muchísimo en otras partes. Bueno, ¿en qué consiste la ley del perdón fiscal? La ley del perdón fiscal consiste, y en Paraguay pasa la misma cosa. Hay mucho dinero paraguayo invertido en el exterior porque es dinero negro. No hay justificación, no está blanqueado. Bueno, nosotros podemos sacar una ley que blanquee ese dinero, que otorgue un periodo de excepción en el cual yo, Eduardo Casati, tengo 50 millones de dólares en un banco de Montevideo y yo quiero blanquear mi dinero. Y le presento al gobierno una notificación oficial bajo escribanía que yo declaro que en tal banco tengo tanta cantidad de dinero y deseo repatriar a mi país. Entonces, a través de esa ley de exoneración de indulto fiscal, el gobierno me reconoce por una única y sola vez la posibilidad de que yo legalice mi dinero. ¿Y qué gana el gobierno? El gobierno gana dos cosas. Me cobra un impuesto, vamos a suponer que me cobre el 20%.
Vamos a suponer que yo tenga 100 millones, me cobra 20 millones de impuestos, yo pago 20 millones, pero legalizo 100 millones. A partir de ese momento, esos 100 millones son legales y puede circular en la economía paraguaya. Yo creo, la Argentina recaudó 120 mil millones de dólares en la época de Macri con esta ley del perdón fiscal. Yo creo que el Paraguay puede recaudar entre 10 o 15 mil millones de dólares. Si eso se da, Paraguay va a tener recursos necesarios para hacer aquellas obras que la empresa privada no está interesada en hacer. Entonces, ganaríamos que se formalice la economía, que se genere empleo en el país, que haya plata para hacer industria y actividad económica y que el dinero sea legal. Y el origen del dinero pudo haber sido ilegal. Yo pude haber hecho plata con contrabando. Bueno, se me perdona el contrabando, pero yo oficializo que yo tengo ese dinero y el gobierno me acepta, pero me cobra un impuesto. Bueno, esa es una alternativa que tenemos que analizar. Otra alternativa de inversión del sector privado es generar de pequeñas represas todo el país y que las empresas que construyen las represas, ¿qué beneficio tienen? Y la venta de energía. Entonces, ahí sí hay demanda y ahí sí hay mercado asegurado. Y eso provoca un desarrollo regional muy grande. Una de las cosas muy buenas que hizo Lugo, que no es santo de mi devoción, definió un programa energético para el país. Él dijo que para utilizar la energía, su equipo técnico definió que para utilizar la energía de la hidroeléctrica, el problema era que no teníamos líneas de transmisión y se presupuestó 2.461 millones de dólares para construir 3 líneas de transmisión, 2 de Itaipú de 550, de Hernandaria a Asunción y una de 550 de Yacyretá a Asunción, y 3 líneas que van al Chaco de 220, y la interconexión de toda la región oriental y la instalación de las subestaciones para que esa energía pudiera ser bajada. Bueno, ese programa salía 2.461 millones de dólares. Eso, gracias a Dios, se implementó como política de Estado y hoy día tenemos la línea de transmisión construida. También se acopló a Caraí al sistema de intercambio, de manera que se pueda intercambiar esa energía, que funcione en forma coordinada a Yacyretá, Itaipú y a Caraí. Entonces, ese es un logro importante del gobierno paraguayo que hay que destacar, que se empezó en la época de Lugo, se definió como política. Y Paraguay, que no podía lograr un impulso industrial porque no tenía energía. Tenía energía en los papeles, pero si no tenés línea de transmisión no tenés, y si no tenés subestaciones, no tenés disponibilidad de energía. Y después nos plagueamos porque le vendíamos a Brasil y a Argentina a un precio irrisorio. Pero dejémonos de plaguearnos, construyamos las líneas y con la energía disponible industrialicemos el país. Invitemos a las firmas extranjeras a que vengan a invertir en el Paraguay. Paraguay tiene una política de exoneración fiscal, de beneficios fiscales que es demasiado generosa. Los impuestos son demasiado bajos, hay 10 años de exención, se permite repatriar todas las utilidades por la ley de fomento de inversiones. Entonces, la legislación necesaria para provocar la industrialización del Paraguay, que es la única forma de eliminar el desempleo y la pobreza, que es la cosa más injusta que puede tener el país, está implementada. Y las líneas de transmisión se construyeron y se terminaron y las subestaciones se están construyendo. Paraguay antes de 2023 va a tener todo su sistema actualizado para poder usar toda la energía que requiera su proceso de industrialización. Bueno, ya terminamos esa parte. Ahora vamos a ver qué tenemos que mejorar en otras áreas. Nuestro sistema de educación hay que revolucionar totalmente. Estamos viviendo en un siglo totalmente distinto.
Con estas cuestiones de la pandemia vimos que los chicos no podían asistir a las clases y que las comunicaciones se hacían vía celular o vía computadora, pero hay muchas zonas del país donde no llega las emisiones de la telecomunicación. Incluso pésimo servicio. Paraguay tiene que ser llevado a todas las regiones del país. Incluso pésimo servicio del tema del internet. Es un pésimo servicio porque es un servicio monopólico o monopsónico. Sí. Son 2 o 3 empresas que manejan a su antojo y tienen ganancias de medida. Y a ellos no quieren cobrarle impuestos adicionales. Quieren cobrarle a la soja, que dice que gana demasiado plata, y resulta ser que el sector sojero debe 3.500 millones de guaraníes. Quiere decir que no ganan tanta plata. Porque en los servicios de comunicación no hay lluvia, no hay sequía, no hay precios bajos, no hay mercado cautivo. Pero ideológicamente la zurda radical lo único que quiere es cobrarle impuestos a la soja. ¿Para qué? Para desestabilizar el campo, señores, para que haya hambre en el campo, que es su caldo de cultivo donde ellos reclutan su gente. Suena ilógico, pero es cierto. Yo les puedo asegurar, les puedo jurar que las empresas de telecomunicaciones ganan 100 veces más que lo que gana un agricultor sin tanto sacrificio, sin tanto esfuerzo y sin tanto riesgo. Y los bancos también. Y sin embargo a ellos nadie habla de ponerle impuestos, porque el asunto es crear pobreza en el campo. Ese es el objetivo final de la ultraizquierda. Yo no tengo nada contra la izquierda. Si la izquierda es moderada y lo que busca es el bienestar de la gente, pues bienvenida a la izquierda. Pero no me vayan a parar el aparato, no me vayan a matar el aparato productivo, porque Paraguay vive de eso. El que no sabe eso es medio burrito. Paraguay vive de su agricultura y de su ganadería. Ahí está su potencial que le permite generar las divisas por exportación. Y este año les cuento una buena noticia. La producción agrícola va a ser récord y los precios son récord. Va a haber, después de una recesión muy grande que tuvimos, si se confirman los pronósticos, de una cosecha súper abundante que parecería ser récord, y la soja parecería que está llegando a $500, casi se duplicó el precio, va a haber una enorme cantidad de dinero que va a entrar en el campo a Paraguay. Ahora, ¿de dónde salió este informe, don Eduardo Casati? Porque hay también unos informes bastante negativos en el problema que ha surgido a consecuencia de la siembra irregular de los productos, porque no se pudo uniformar la siembra y a consecuencia de eso tenemos producciones muy bajas, como también tenemos producciones muy buenas. Ahora lo que acompaña es justamente el valor que está teniendo hoy día el grano. El valor es muy fácil. Hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el principal productor mundial de soja. China dejó de comprarle la soja a Estados Unidos por la guerra económica y está comprando toda la soja que hay en Brasil y en todo el resto del mundo. Está generando en los otros países una demanda muy grande del producto, y una demanda muy grande significa una elevación del precio. Ahora tenemos una situación que en algunos lados perjudicó el clima, y en otros lados se prevé una cosecha récord. Entonces, si se dan los dos casos, de que tengamos una producción muy alta y tengamos precios muy altos, se va a generar un ingreso muy grande que nos va a ayudar a salir parcialmente de la crisis. Bueno, volviendo al otro tema, ningún país puede desarrollarse sin un programa de educación que sea eficiente, y nuestro sistema educativo, el programa de educación es absolutamente obsoleto. Expliqué en charlas anteriores que hay dos modelos de educación sumamente exitosos.
El primer modelo es Finlandia, que se basa en la capacidad innata de cada individuo en sus talentos. Si yo tengo talento para la matemática, me enseñan todas las otras materias, pero me refuerzan la parte en la que yo tengo talento. Si yo tengo talento musical, me enseñan todas las otras materias, pero me refuerzan en aquello que yo tengo talento. ¿Estás de acuerdo con la idea que yo había lanzado desde Puerto Guaraní, de la necesidad también de la regionalización de la educación? No podés pues estar llevando a Puerto Guaraní bachilleres humanísticos y que sé cuánto, y sin embargo no hay un solo, se está convirtiendo en una zona pero eminentemente ganadera, de pequeños productores, y no hay solo un alumno que pueda utilizar una jeringa. Y claro que hay que adecuar la educación a las necesidades de la zona. La educación tiene que estar orientada a la actividad productiva de la zona para que haya trabajo. Y entonces hay que hacer una modificación radical del sistema educativo. Y el otro modelo es el modelo japonés, que se caracterizaba por una rigidez extraordinaria e inclusive producía suicidio en los chicos por la que exigencias académicas eran desmedidas. Entonces eso era muy frustrante y muy estresante para los chicos. Hoy ellos cambiaron su modelo educativo basado en 5 conceptos fundamentales. Lo primero es que hoy día no se puede vivir sin computación. Entonces el primer grado tiene que ser computación, tiene que ser matemática computarizada y matemática con computadora. Un amplio conocimiento de la educación, para lo cual se requiere que el Estado lleve a todas las escuelas del país y le entregue a todos los alumnos una computadora o más de una computadora en función de los niños que tengan por familia. Eso tiene que ser política del Estado para que el chiquito pueda aprender. Después lo segundo que se va a hacer es que en las zonas aisladas o en muchas zonas, si la pandemia persiste, se va a transmitir las clases, pero por gente sumamente especializada, que van a ver como una peliculita y va a ser el súper especialista el que dé la clase y el maestro va a ser un guía. Entonces el modelo japonés hoy día implica altos niveles de educación matemática, altos niveles de computación, que es lo que va a tener que usar todo el mundo. Yo soy viejo y me tranco con la computación y me vuelvo loco porque me siento inútil. Pero el chiquito que tiene 6 años, mi nietito, juega como si nada con la computación. Bueno, hay que darle esa herramienta. Y un campesino no puede comprar una computadora, pero el gobierno sí tiene que tener como prioridad darle la computadora en la escuela y darle la computadora en la casa y llevar las líneas de telecomunicación a todo el país, porque hoy día no hay información que uno no pueda saber. Entonces hay que reorientar el programa de estudio y hay que destinar muchos recursos a una parte que está muy descuidada, que es la infraestructura física de la escuela. Hay chicos que dan clase bajo un mango. Además de eso, Casati, el control estricto de lo que es educación, porque no estamos pues ya, compañeros, en condiciones de ir entregando cartón en las distintas universidades y aquel ingeniero agrónomo recibido en estas universidades de cartón ni siquiera saben lo que es un huevo. Y sí, porque la educación se masificó. O sea, Paraguay tiene un porcentaje muy grande de población educada, pero de una calidad muy mala, porque el nivel de la exigencia es muy bajo. Y la verdad tiene que tener tiene que estar en un punto medio. Nosotros tenemos que tratar de que la educación se expanda a todos los niveles para que toda la gente sea educada, pero también tenemos que tratar de elevar las exigencias académicas para que la calidad de la educación sea buena, porque no me sirve de nada ser un profesional pésimamente mal formado.
Yo tengo que tener un profesional bien formado y ese programa de estudio tiene que estar adecuado a las necesidades actuales, que repito, tiene que tener mucho énfasis en la parte de matemáticas, en la parte de computación. En el Japón hace mucho énfasis en la parte de idiomas. Yo recuerdo que en la época de Francia la educación era absolutamente obligatoria y fue el único país que tuvo una población totalmente alfabetizada y se introdujo una cosa que nadie se recuerda, muy interesante. En la época de López, Paraguay se lucía porque todos los estudiantes de la primaria y secundaria hablaban inglés. ¿Se recuerdan? Si vieron alguna película histórica sobre la época de López, para el Paraguay era un orgullo que sus estudiantes estudiaban intensivamente el inglés. Bueno, pero acordate nomás esa educación que teníamos allá por el año 60 en estas instituciones con mayúsculas, el anglo, una cantidad inmensa, el Centro Cultural Paraguayo, todo era educación realmente, no como está sucediendo ahora que en cada garaje se abre una universidad. Sí, claro, y está mal. Entonces tenemos que potenciar la cobertura de la educación, pero la calidad de la educación y adecuar la malla curricular a las necesidades del mundo actual. Nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir un mundo totalmente distinto al que vivimos nosotros. Eso implica también, como dije la vez pasada, Paraguay destina el 2% de su Producto Interno Bruto a educación y según las recomendaciones del organismo oficial de las Naciones Unidas tiene que ser el 6%. Y dedica creo que el 2% del Producto Interno Bruto a salud y tiene que ser el 6% del Producto Interno Bruto. Implica que en la planificación económica del Estado se haga un estudio muy concienzudo de la asignación de recursos. Si esa es la recomendación del monto que se requiere, eso tiene que estar presupuestado, como también tiene que estar controlado el gasto, porque no nos olvidemos que hoy estamos repartiendo con una muy buena iniciativa que se hizo de los fondos de Itaipú, el FONACIDE, un montón de recursos que se dilapidan por mala gestión administrativa y vuelven a pedir y le vuelven a dar en lugar de meterle preso. ¿Cuántos intendentes y gobernadores están querellados por la Fiscalía por no rendimiento de cuentas o por desfalcos administrativos? Entonces, hay que aumentar la asignación, pero hay que aumentar fundamentalmente el control y quien no rinde cuenta no puede recibir ni un solo dinero y tiene que ser objeto de una querella del Estado y tiene que ir preso si no puede rendir porque no podemos seguir robando. Bueno, otra cosa que hay que mejorar, que acabo de mencionar, es la cuestión de salud. 2 minutos de tiempo, Eduardo. 2 minutos tenemos. Bueno, otra cosa que está pasando es que el sistema de salud está desabastecido de medicamentos. Y yo puedo ir a ver un médico y el médico me recibe. Pero no hay remedio para que me den. Entonces yo porque soy pobre me tengo que morir. Pero no, señor, por el amor de Dios. La política del Estado tiene que ser la provisión de insumos médicos para que la gente más necesitada pueda encontrar la medicina que le permita sanarse. Entonces hay que hacer una asignación extraordinaria de recursos para el sector salud. Hay que mejorar los sueldos del personal del magisterio, de los maestros, hay que mejorar la capacitación porque no tienen el nivel adecuado, hay que mejorar el sueldo del personal médico y de todo el personal paramédico que colabora con la salud. Y hay que dotarle de insumos. Esa gente se frustra al ver que no puede ejercer su profesión porque le da una receta de algo que a lo mejor la persona no tiene plata para comprar. Entonces no se trató la enfermedad. Y eso es absolutamente incomprensible. Como es incomprensible que eso suceda porque no hay plata,
pero por otro lado se está robando una barbaridad de plata en todos lados. Bueno, vemos todo el día en los diarios, el 80% de las noticias es de falco de la administración pública. Entonces hay que moralizar el país. Resumiendo, este país tiene una estructura administrativa que es obsoleta, que necesita ser modificada. Hay necesidad de un cambio constitucional que adecue las estructuras del Estado a las necesidades del país, que adecue los gastos del Estado a las necesidades del país, que priorice salud, educación e infraestructura. Salud y educación ya hablamos, e infraestructura también. Hay que crear una ley del perdón fiscal para generar ingresos para invertir en infraestructura. Una sola vez se perdona, pero entra una enorme cantidad de dinero. Si entran 10 o 15 mil millones de dólares, cubrimos todas las expectativas de inversión prácticamente del país, de infraestructura. Hay enormes zonas productivas, el norte del Chaco paraguayo, el Alto Paraguay, que es una belleza extraordinaria, que no tiene camino, entonces no sirve para nada porque no se puede entrar y no se puede salir. Pero cuando se hagan los caminos, le van a dar al país una dimensión totalmente diferente. Por último, hay que crear una política de fomento de inversiones. Paraguay tiene que saber venderse en el exterior para traer mucho capital externo, para invertir adentro, para generar desarrollo, para generar trabajo. Nosotros tenemos un país con una población muy joven, alguna bien capacitada, que no encuentra trabajo y entonces migra. Y qué cosa más triste que un chico, una chica, un papá, una mamá tenga que salir del país para buscar un bienestar económico. No, señores, no es justo, no es digno, no es ético. El país, sí, señor, exactamente. Bueno, Eduardo, te agradezco infinitamente la participación y vamos a seguir batallando. Muchas gracias, don Eduardo. Bueno, gracias a vos. Bueno, Eduardo Calzati en la red de emisoras agropecuarias. Con esta participación de don Eduardo Calzati ponemos punto final a la transmisión del programa Amanecer Agropecuario por Radio Cocorotil, Radio Concepción, igualmente Radio Bellavista, como también Radio La Unión y la www.radiocumbre.com.pi. Nosotros, después de esta pausa, continuamos con ZP12, Radio Carlos Antonio López de Pilar y Radio Nacional de San Pedro. Hasta las 7 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Radio La Unión, R800 AM.